Nunca pensé que un simple mensaje de WhatsApp pudiera hacer que mis manos temblaran como hojas en el viento. Las palabras brillaban en la pantalla de mi celular, quemándose en mi mente como fierro caliente. No vas a venir con nosotros al crucero. Alejandra prefiere que sea solo familia. Las palabras venían de Miguel, mi único hijo, el mismo hijo al que le había regalado una casa completamente pagada apenas unos meses atrás. La casa por la que perdí el sueño durante meses, buscando la manera de conseguir el dinero. La casa en la que vacié mis ahorros, diciéndome que era un regalo de amor, una base para su familia que crecía. Y ahora resulta que no era suficientemente familia para sus vacaciones. Antes de continuar, si quieren escuchar más historias como esta que les van a cambiar la perspectiva sobre la familia y las relaciones, suscríbanse al canal. Aquí compartimos experiencias reales que nos enseñan lecciones de vida, que nos hacen pensar y aprender algo nuevo cada día. Y cuéntenme en los comentarios desde qué ciudad o país están escuchando. Me encanta conocer a cada persona que acompaña este canal. Miré esas palabras frías mientras se me apretaba el pecho. La sangre me rugía en los oídos. Con las manos tiesas y los ojos secos, lentamente escribí mi respuesta. Está bien. Eso fue todo lo que dije. Esa palabrita contenía todo. El dolor, la traición, la desilusión. Pero mientras presionaba enviar, mi mente gritaba: ¿entonces soy lo suficientemente buena para comprar tu casa, pero no para sentarme en tu mesa? ¿No para subir a tu pinche crucero? El corazón me latía como tambores de guerra. La respiración se me hizo cortita. Pero mi cara se quedó quieta, calmada, casi desapegada. Esa parte de mí, la parte que siempre se tragaba el orgullo, que siempre disculpaba sus pequeñas crueldades, murió en ese momento. El teléfono vibró otra vez. Un mensaje de seguimiento de Alejandra, mi nuera, educado pero frío. Espero que entiendas. Es más sencillo para todos así. Más sencillo. Claro que es más sencillo, Alejandra. Es más sencillo ahora que ya tienes la casa. Más sencillo ahora que crees que ya aseguraste tu futuro. Dejé el teléfono sobre la mesa. Las manos me temblaban un poquito, pero ya no estaba llorando. Ya no. Porque en ese preciso momento, una nueva parte de mí despertó. La parte que había sido demasiado blanda por mucho tiempo. La parte que ya no se iba a dejar humillar. Pensaron que iba a aceptar esto. Se equivocaron. El silencio en mi casa se hizo más fuerte después de ese mensaje. Me senté en la misma cocina, pero ya no se sentía como mi cocina. El sol de la mañana se colaba por el piso de mosaico, tocando las sillas de madera vieja, las cubiertas que había escogido, las cortinas que había cosido a mano, todo para ellos, para Miguel y Alejandra, para la familia que creí que estaba construyendo. Ahora la casa se sentía como un museo de malas decisiones. En las paredes colgaban fotos sonrientes de vacaciones que yo había pagado. Acapulco cuando Miguel era chiquito. Cancún cuando Alejandra se unió a la familia. El viaje navideño a la cabaña en Mazatlán que pagué completo. Diciéndome, es mi regalo para ellos. Siempre dando. Siempre poniendo excusas para sus silencios. Recordé la inauguración de la casa la primavera pasada. La casa que les compré. Completamente pagada. Sin hipoteca. Sin deudas. Un nuevo comienzo para su matrimonio. El regalo más grande que le había dado a alguien en mi vida. Alejandra me había tomado las manos en ese entonces, con lágrimas brillándole en los ojos. «Ay, doña Carmen, no tenía que hacer esto. Estamos muy agradecidos. Siempre va a tener un cuarto aquí. Eso lo sabe». Y le creí. Claro que le creí, porque las madres creemos. Recordé las noches que me quedé pintando su recámara principal yo solita, cuando ellos estaban ocupados en el trabajo. Escogí paredes color lavanda, porque Alejandra dijo que la relajaba. Pedí los muebles por internet. Los armé sola en mi garaje. Cada tubo para cortinas, cada lámpara de mesa, cada cobijita acogedora. Todo escogido con cuidado, con amor.
Era más fácil, en ese tiempo, mantenerme ocupada. Pretender que su distancia creciente era solo estrés, solo trabajo, solo gente joven tratando de encontrar su camino. Pero no era eso. La verdad me pesaba en el pecho ahora. Me había hecho útil para ellos por tanto tiempo, como la que arregla todo, la que financia, la ayudante silenciosa, que dejaron de verme como una persona. Era un recurso, una cartera. Y una vez que se vació la cartera, ya no necesitaban a la mujer que venía con ella. A la mañana siguiente, ya no aguanté el silencio. Le hablé a Rosa. Llegó en una hora como siempre, sin preguntas, sin dudas. Eso es lo bueno de las amigas viejas. Saben cuándo no hacen falta las palabras de inmediato. Entró por la puerta de enfrente. Sus ojos inmediatamente escanearon mi cara. Lo vio antes de que pudiera abrir la boca. «Cuéntame», dijo suavecito, dejando su bolsa sobre la mesa de la cocina. Deslicé mi teléfono por la mesa para que pudiera leer el mensaje ella misma. Se le apretó la mandíbula mientras lo leía, pero no dijo nada al principio. Nomás movió la cabeza lentamente, casi como si se hubiera estado esperando algo así. Finalmente habló. «Esto ya lo tenían planeado, Carmen». Sus palabras me cayeron como una piedra en el estómago. Mi voz salió más chiquita de lo que quería. Pensé, tal vez era solo Alejandra, que se le metió en la cabeza, pero Miguel, él no es así. Los labios de Rosa se apretaron en una línea delgada. Estiró la mano por la mesa y puso la suya sobre la mía, firme y estable. «Carmen, criaste a un buen muchacho, pero también criaste a un muchacho que nunca tuvo que luchar, que siempre te tuvo recogiendo los pedazos. Y Alejandra, ella vio eso, vio lo que podía moldear. Te me hiciste chiquita para ellos y ahora están actuando como si ahí es donde perteneces». Sus palabras dolieron porque eran ciertas. Había pasado años suavizando cada bache para Miguel, cancelando mis propias vacaciones para cuidar a su perro, vaciando mis ahorros para pagar lo último de sus préstamos estudiantiles, apareciendo en su casa cada vez que Alejandra decía que necesitaba ayuda organizando, siempre haciéndome útil, siempre disponible. «Necesitas protegerte ahora», dijo Rosa con la voz baja, seria. «Antes de que traten de tomar más». La miré, confundida. «¿Tomar más? Ya se llevaron todo». Los ojos de Rosa se afilaron. «¿Has revisado tus cuentas últimamente? ¿Sabes si tu nombre todavía está en el título de la casa? ¿En tus inversiones? Carmen, ¿todavía confías en ellos?» Se me empezó a formar un nudo apretado en el estómago. Se me aceleró el pulso. No había pensado en revisar nada. ¿Para qué? Eran mi familia. Dejé que Alejandra manejara la mayoría de los pagos en línea. Admití, con la voz apenas por encima de un susurro. Dijo que era más fácil por los impuestos. Rosa exhaló fuerte y se recargó en su silla, frunciéndole las cejas. «Carmen, necesitas meterte en todo. Hoy. Y si algo se ve raro, nos vamos derechito con un abogado». Me tragué el nudo en la garganta. Las manos me empezaron a temblar, pero esta vez no de miedo, de comprensión, de la fría certeza de que mi confianza había sido un arma en su contra. No era una viejita dulce e indefensa, era solo demasiado confiada. Y ahora contaban con esa confianza para mantenerme callada, para mantenerme obediente, para mantenerme invisible. Pero mientras Rosa me miraba, esperando mi respuesta, sentí que algo en mí se endureció. Una pequeña bracita que había vivido demasiado tiempo bajo sus sombras. Me enderecé la espalda, la voz firme por primera vez en días. «Está bien, empezamos hoy». Rosa asintió. «Bien, porque todavía no acabas, y ellos no están listos para lo que viene». Esa noche no llegó el sueño. Cada vez que cerraba los ojos, veía ese mensaje, esa sonrisita ensayada de Alejandra, los asentimientos ausentes de Miguel,
Escuchaba la voz de Rosa resonando más fuerte que el silencio a mi alrededor. Necesitas protegerte ahora. A las 2:17 de la madrugada, me rendí con lo de dormir. El corazón me latía fuerte en los oídos mientras alcanzaba mi laptop. Por años, dejé que Alejandra manejara muchas de las cuentas en línea. Es más fácil, doña Carmen. No se debería preocupar por todas estas cosas confusas en su jubilación, decía, siempre con esa vocecita suave y melosa. Y yo quería creer que me estaba ayudando. Quería creer que le importaba. Pero ahora mis dedos se quedaron suspendidos sobre la pantalla de inicio de sesión con un tipo diferente de conciencia. Escribí mis credenciales, los dedos tiesos de los nervios. El tablero familiar se cargó. Todo se veía normal a primera vista, pero ese era el peligro. Se veía normal porque nunca había sabido mejor. Lentamente, metódicamente, revisé los historiales de las cuentas. Mi cuenta de cheques, mis ahorros, mis inversiones de jubilación. La mayoría de las transacciones eran familiares, servicios, mandado, donaciones, gastos de rutina. Pero mientras más atrás me iba, más inquieta me ponía. Múltiples transferencias, lo suficientemente chicas para pasar desapercibidas, cada una etiquetada bajo categorías como gastos de casa, mantenimiento de propiedad o reparaciones de emergencia. Pero yo no había autorizado ninguna reparación de emergencia. ¿Y los destinos de esas transferencias? Tarjetas vinculadas registradas no bajo mi nombre, sino bajo una cuenta de usuario secundaria. Hice clic más profundo. Apareció el nombre de Alejandra. Se me cayó el estómago. Me quedé mirando la pantalla, congelada. Había vinculado su tarjeta a mis cuentas, silenciosamente, suavemente, por meses, tal vez más, sangrando mi dinero poquito a poquito. No se trataba solo de excluirme del crucero. No se trataba de sentimientos heridos o tensión familiar pequeña. Esto era robo. ¿Y Miguel? ¿Estaba demasiado ciego para verlo? ¿O sabía y simplemente no le importaba mientras siguiera fluyendo el dinero? Una ola de calor me pulsó por el cuerpo. No rabia, todavía no, sino algo más frío, más filoso. Cerré la laptop suavemente y me recargué. La luz tenue de mi cocina atrapaba las esquinas de las fotos familiares que todavía colgaban en las paredes. Fotos que ahora parecían evidencia de alguna estafa elaborada en la que había entrado voluntariamente. Nunca me amaron. Amaron lo que les podía dar. Se me quemó la garganta, pero no salieron lágrimas. En cambio, susurré en el cuarto silencioso: apostaste con mi bondad, Alejandra. Apostaste con mi confianza. Siempre me había dicho que ser callada no me hacía débil. Pero esta noche, finalmente entendí que el silencio también podía ser filoso. Me habían subestimado. No volvería a ser esa tonta. Para la mañana ya no tenía dudas. Ya no entraba en pánico. La neblina se había aclarado, dejando solo un enfoque frío. Llamé a mi asesor financiero bajo el pretexto educado de una revisión de rutina. No quería levantar sospechas, todavía no. No hasta saber exactamente con qué estaba lidiando. Por supuesto, señora Morales, respondió el señor Herrera amablemente. Había manejado mi portafolio por años. ¿En qué le puedo ayudar hoy? Mi hijo y mi nuera me han estado ayudando a manejar algunos gastos de la casa, dije, manteniendo el tono parejo. Pero me gustaría asegurarme de que todo esté todavía estructurado como lo planeamos originalmente. Sacó mis archivos mientras yo esperaba, forzando mi respiración a mantenerse estable, aunque las manos me temblaran debajo del escritorio. Bueno, todo se ve generalmente estable, aunque sí veo algo de actividad reciente. Su voz cambió tantito. Parece que se han programado varias transferencias de fondos, la mayoría para cubrir renovaciones de casa en curso. Me tragué duro. ¿Renovaciones? Sí, bastante significativas de hecho. Unas cuantas sumas grandes marcadas para, cito, actualizaciones de diseño y, cito, prepagos de contratistas. Agarré el teléfono más fuerte. ¿Y quién autorizó estas transferencias?
Hubo una pausa breve. Bueno, señora Morales, técnicamente usted. Al menos su cuenta de representante autorizada hizo. Se me revolvió el estómago. ¿Cuál representante? Dudó por primera vez. Parece que su usuaria secundaria autorizada, la señora Alejandra Morales, procesó estas transacciones. Tiene acceso completo bajo el poder notarial duradero que firmó la primavera pasada. Cerré los ojos brevemente. Recordé esa junta. Alejandra había insistido en que firmara el papeleo actualizado para hacer las cosas más fáciles en caso de una emergencia. Hasta había traído al notario ella misma, sonriendo todo el tiempo. Por supuesto que lo hizo. Gracias, señor Herrera, dije calmadamente. ¿Le importaría marcar cualquier transacción futura para mi revisión personal antes de procesarla? He decidido estar más involucrada hacia adelante. Estuvo de acuerdo sin dudarlo. Cuando colgué, me senté en el silencio otra vez. Ya no había duda. Alejandra no estaba ayudando. Estaba posicionándose para cuando ella y Miguel pudieran sangrar todo silenciosamente, usando esa casa como su premio. Mi jubilación no era su herencia, todavía no, pero ya estaban gastando como si lo fuera. Miré el relicario de mi difunto esposo sentado en el alféizar de la ventana, el que me dio después de nuestro 30 aniversario. Él hubiera visto a través de esto más pronto. Siempre me había advertido que tuviera cuidado, pero yo quería tanto creer en la familia. Por años me había hecho tan chiquita para evitar conflictos, pero el amor sin respeto es una prisión. Y acababa de encontrar la llave. Volteé mi mirada hacia el estante vacío al otro lado de la sala, donde antes exhibía orgullosamente una foto enmarcada de la inauguración de la casa de Miguel y Alejandra. La había bajado 2 noches atrás. El estante se veía mejor vacío, más ligero. Y por primera vez, yo también. Habían apostado a mi silencio. Se iban a arrepentir. Más tarde esa tarde caminé al parque. Necesitaba aire. Necesitaba espacio que no hubiera sido construido por mis sacrificios, llenado con muebles que compré para ellos o embrujado por fotos de gente que me veía solo como útil. El viejo ahuehuete todavía estaba parado donde mi esposo se sentaba cada domingo en la tarde, leyendo el periódico mientras yo les echaba de comer a los patos. Era su lugar favorito. Lo llamaba nuestro rinconcito de calma. Me senté en la banca bajo sus ramas anchas, la brisa tibia llevándose parte del peso que había estado presionando mi pecho. Por un largo rato no dije nada, solo respirando, solo escuchando. Y luego le susurré, suavecito, como si todavía estuviera sentado a mi lado. Tú lo hubieras visto, Ricardo. Me hubieras advertido. Mis dedos trazaron los bordes del relicario viejo que todavía traía, mi pulgar rozando sobre la fecha pequeña grabada. El día que pagamos nuestra primera casa, el día que pensamos que estábamos construyendo un futuro para nuestra familia. En ese entonces, cuando Miguel todavía era nuestro niño de ojos brillantes, con ganas de construir casitas de árbol, no esquemas. Me mordí el labio fuerte para parar el temblor. No quería llorar. Ya no. Las lágrimas se habían gastado hace mucho. A la mañana siguiente, estaba esperando en la oficina de mi abogado antes de que abrieran. El licenciado Vázquez había manejado mis asuntos por años. Planeación de bienes, la compra inicial de la casa para Miguel y Alejandra, hasta el papeleo original que Alejandra insistió que firmara cuando quiso más flexibilidad para manejar las finanzas de la casa. En ese entonces, había confiado en ella, confiado en todos ellos. Nunca más. Me saludó con una sonrisa cálida, pero la preocupación en sus ojos lo traicionó. Carmen, no esperaba verla tan temprano. ¿Está todo bien? Me senté frente a él y doblé las manos cuidadosamente en mi regazo. Mi voz era estable, pero no había suavidad en ella. ¿Necesito revertir el regalo de la casa? Parpadeó, tomado un poco desprevenido. ¿Se refiere a la propiedad que transfirió a los nombres de Miguel y Alejandra? Asentí.
Exactamente esa. Quiero que se deshaga. Quiero mis bienes asegurados, todos los poderes financieros revocados y cada rastro de papel documentado. Por un segundo breve, dudó. No porque no estuviera de acuerdo, sino porque sabía lo que significaba. Carmen, esto puede crear tensión. Ellos ya crearon tensión, respondí. Solo Esitaco ha estado demasiado ciega para verlo. Me estudió por un momento. Luego asintió. Muy bien, procederemos. Y una cosa más, agregué, mi voz aún más quieta ahora. Quiero documentación completa de cualquier actividad financiera que hayan iniciado usando mis cuentas. Todo. Cada retiro, cada transacción, cada autorización que Alejandra procesó. Una pizca de aprobación cruzó su cara. Necesitaremos evidencia si esto alguna vez se intensifica. Se va a intensificar, dije calmadamente. No vamos a pretender lo contrario. Garabateó unas notas rápidas antes de voltear a verme. También puede querer considerar contratar a un investigador privado. Arqué una ceja. ¿Cree que es tan serio? La voz de Vázquez se suavizó, pero fue firme. Alejandra no solo está tratando de manipular, se está posicionando para control a largo plazo, Carmen. Tiene bienes significativos. Si ya está alterando cuentas, probablemente está construyendo un rastro de papel para justificar reclamaciones futuras. Necesitamos un contrarrastro, algo innegable. La idea me revolvió el estómago, pero no de miedo, de preparación, de claridad. Hágalo, dije. Contrate a quien confíe. Asintió. Manejaremos el lado legal. El investigador puede manejar el resto. Y así, las ruedas empezaron a girar. Para cuando salí de su oficina me sentía más ligera. No porque el problema estuviera resuelto ni de cerca, sino porque por primera vez no estaba jugando a la defensiva. No estaba esperando la siguiente traición. Me estaba moviendo. Mientras me subía de vuelta a mi carro, me permití una sonrisa pequeña y amarga. Querían silencio. Lo iban a obtener, pero iba a ser mi tipo de silencio. El tipo que se mueve en silencio y pega con precisión. A la mañana siguiente, algo se deslizó bajo mi puerta. Lo vi inmediatamente cuando entré a la cocina. Un sobre blanco sencillo, del tipo que Alejandra siempre usaba para documentos que había preparado para ayudarme. Encima del sobre había una notita adhesiva. Su letra dolorosamente familiar. Nada más firma cuando estés lista, mami. Va a ser todo más fácil mientras estamos fuera. Me congelé. Ya se habían ido, en su crucero, flotando en algún lugar en aguas azul zafiro, tomando tragos, riéndose. Mientras aquí, de vuelta en casa, su juego continuaba. Con dedos cautelosos, abrí el sobre y desdoblé la pila de documentos adentro. Limpiamente tecleados, preparados profesionalmente. A primera vista, se veían inofensivos, papeleo actualizado, enmiendas de rutina. Alejandra siempre había sido hábil vistiendo el control como conveniencia, pero mientras leía More, el hoyo en mi estómago se hizo más profundo. Enterrado en la letra chiquita, cuidadosamente escondido bajo lenguaje genérico sobre racionalización de bienes y simplificación de autoridad, había un poder notarial completo, permanente, irrevocable. Le daría a Alejandra control legal completo sobre mis finanzas, mi propiedad, mis decisiones médicas, toda mi vida. Sentí que se me cortó la respiración mientras el peso de eso se asentó en mi pecho. No habían estado solo posicionándose, estaban listos para tomar todo. No después, no algún día, ahora. Me quedé parada ahí agarrando las páginas, las manos temblándome tantito, no de miedo, sino de la fría comprensión de qué tan lejos estaban dispuestos a llegar. Alejandra no quería esperar a que yo muriera naturalmente. Quería control mientras todavía estaba viva, borrarme educadamente, legalmente, sin necesidad de ensuciarse las manos. ¿Y Miguel? ¿Mi propio hijo? ¿Estaba verdaderamente ciego? ¿O nomás pretendía no ver lo que ella estaba haciendo? De cualquier forma, la respuesta era igual de devastadora.
Ya no eran familia. Eran depredadores usando caras familiares. Suavemente deslicé los documentos sin firmar de vuelta en el sobre, lo cerré y lo puse de vuelta en la cubierta como si no fuera nada. Que creyeran que no me había dado cuenta. Que pensaran que todavía era esa misma mujer ingenua, la que confiaba sin preguntar, que firmaba lo que fuera que pusieran enfrente de ella, que sonreía y decía gracias. Pero esa mujer ya no vivía aquí. El investigador privado llegaría más tarde hoy. Mi abogado ya había empezado a preparar el papeleo para congelar cada autorización conjunta. Y ahora, con estos documentos, tenía una pieza más de evidencia, prueba escrita de su intención. Me senté en la mesa de la cocina, mientras el sol se derramaba por la ventana, calentándome la cara. Pensaron que esto todavía era su juego, pero se olvidaron de algo. Callado no significa débil. El momento que regresé los documentos sin firmar a su sobre original, algo cambió dentro de mí. Era extraño. Qué calmada me sentía. Ya no estaba agitada, ni siquiera enojada. Estaba enfocada y muy clara. Pensaron que se podían mover mientras estaban fuera, que me iba a sentar aquí, indefensa, confundida, abrumada por jerga legal, que me sentiría honrada de ser incluida en mi propia desaparición, pero me subestimaron. Al mediodía estaba de vuelta en la oficina de Vázquez. Esta vez no me saludó con preocupación. Simplemente asintió, ya sintiendo la urgencia escrita en mi cara. Trataron de deslizarme esto mientras están fuera de la ciudad. Deslicé el sobre por su escritorio. Desdobló los papeles cuidadosamente, las cejas apretándosele mientras leía. «Se están poniendo atrevidos», dijo finalmente. «Esto no es solo poco ético, es depredador. Si hubiera firmado esto, Carmen, hubieran tenido el derecho legal de vender su casa, vaciar sus cuentas, hasta ponerla en instalaciones de cuidado de su elección». Me miró, esperando que mostrara el pánico que probablemente esperaba. En cambio, encontré su mirada parejamente. «Entonces movámonos más rápido». Sonrió, un destello pequeño de respeto brillándole en los ojos. «Ya tenemos la mayoría de los documentos preparados. He empezado el archivo de reversión de la casa. Las congelaciones de cuentas se están procesando. El investigador privado ha empezado su auditoría financiera». Pero después de ver esto, gesticuló a los papeles del poder notarial. «Tomaremos medidas aún más agresivas». Me recargué hacia adelante. Bloqueé todo. Que nadie toque mis cuentas excepto yo. Ni un peso se mueve sin mi firma. Asintió. «También estamos redactando una cláusula protectiva para su patrimonio. Si intentan cualquier forma de coerción legal hacia adelante, tendremos una línea de tiempo completa de manipulación para contrarrestarlos». Me recargué hacia atrás, respirando más lento. Mis manos estaban quietas, mis hombros ya no tensos. Por primera vez en meses, tal vez años, ya no estaba reaccionando. Estaba construyendo una pared que ni siquiera iban a ver hasta que se estrellaran directo contra ella. Cuando regresé a casa esa tarde, la casa se sentía diferente. No porque hubiera cambiado, sino porque yo había cambiado. Me moví por los cuartos con ojos nuevos. Las cortinas que Alejandra había escogido, los focos caros que yo pagué, las cubiertas de mármol que insistió en actualizar el año pasado, los gabinetes que se cierran suavecito que tenía que tener porque dijo que hacían que la casa se sintiera más sofisticada. Todo era mío otra vez. Cada pieza. Habían apostado todo a la suposición de que me iba a quedar callada, que iba a estar demasiado vieja, demasiado dócil, demasiado ansiosa de aferrarme a cualquier migaja de afecto que ofrecieran. Se olvidaron de quién construyó esta casa. Pasé mis dedos suavemente por la cubierta de la cocina y susurré. Trataron de borrarme mientras todavía estaba respirando. Ahora los voy a borrar a ustedes mientras todavía pretenden sonreír. Mañana era el día. El papeleo sería archivado, la reversión de la casa finalizada, las congelaciones de bienes activadas. Y para cuando su barco de crucero regresara al puerto, el mundo que pensaron que era suyo ya se habría ido,
y ni siquiera lo iban a saber hasta que trataran de volver a entrar en él. El documento estaba frente a mí esperando. Todo estaba aquí: la reversión de la casa, las protecciones de bienes, la revocación completa del acceso financiero de Alejandra. Cada agujero que habían construido para ellos mismos había sido cerrado. Cada pulgada de terreno que pensaron que poseían había sido jalado de debajo de ellos, todo sin una sola confrontación. Vázquez estaba parado silenciosamente al extremo de la mesa de conferencias. El notario ajustó su pluma, esperando. Todo lo que quedaba era mi firma. Por un momento, mi mano se quedó suspendida sobre la página. No de duda. Eso se había ido hace mucho, sino de la pura gravedad de lo que este momento significaba. No era solo papeleo legal. Eran años de sacrificio, devoción, amor ciego y sufrimiento silencioso, todo siendo reescrito en tinta negra gruesa. El notario volteó hacia arriba, educadamente silencioso, pero expectante. Mi mano no tembló mientras finalmente presioné la pluma al papel y firmé mi nombre. Una página, luego otra y otra. Con cada firma me sentí más ligera. Cuando el último documento fue firmado, Vázquez juntó las páginas cuidadosamente, su expresión estable, pero su voz cargando satisfacción silenciosa. Está hecho, Carmen. Reversión completa ejecutada. La casa es legalmente suya otra vez. Cada autorización financiera que tenían ha sido anulada. No pueden tocar nada ahora, no sus cuentas, no su propiedad, ni siquiera sus servicios. Asentí una vez. Mi voz estaba calmada. ¿Y si tratan de contestarlo? Los ojos de Vázquez se afilaron. Tenemos cada migaja de evidencia necesaria. El reporte completo del investigador, las transacciones no autorizadas, el papeleo coercitivo del poder notarial que deslizaron bajo su puerta mientras estaban convenientemente fuera de la ciudad. Si lo desafían, se exponen. Dejé salir una respiración lenta. El miedo se había ido. La espera había terminado. Por primera vez en años, mi futuro me pertenecía completamente otra vez. Mientras salía al aire fresco de la tarde, me pausé en los escalones del juzgado. Su barco de crucero estaría regresando al puerto en 4 días. 4 días antes de que regresaran, esperando regresar al mundo que controlaban. No tenían idea de que las cerraduras habían cambiado. No tenían idea de que la casa que estaban tan ansiosos de usar para deuda ya estaba vendida. Silenciosamente, legalmente e irrevocablemente, mientras flotaban en un barco creyendo que habían ganado. La venta se había finalizado justo horas antes de que firmara la reversión. Un comprador limpio, oferta de efectivo completo, cierre expedito. El dinero ya estaba seguro en una cuenta nueva, una que no podían tocar, una que ni siquiera sabían que existía. Sonreí mientras se levantó el viento, fresco contra mi cara. Pensaron que estaba indefensa. Pensaron que mi silencio significaba rendición, pero el silencio puede ser poderoso. La mañana que regresaron, yo ya estaba ahí. Me estacioné una cuadra lejos, parada silenciosamente al otro lado de la calle, mientras su carro se acercó. Estaban de vuelta de su crucero reluciente, bronceados, relajados y completamente ignorantes. Alejandra salió primero, lentes de sol encaramados alto en su cabeza, gritándole órdenes a Miguel, mientras él sacaba su equipaje de la cajuela. Ya estaba hablando, algo sobre necesitar programar una cita para la finalización de la segunda hipoteca. Miguel apenas respondió. Estaba viendo su teléfono como siempre, desapegado pero obediente. Luego ambos se congelaron. 2 carros desconocidos estaban estacionados en la entrada, camiones de mudanza. Una pareja joven estaba parada cerca de la puerta de enfrente, platicando felizmente con el agente de bienes raíces. Crucé la calle lentamente, cada paso medido, sin prisa. Miguel fue el primero en verme. ¿Mamá? Su voz osciló entre confusión y algo más, algo que se arrastraba en sus ojos. Miedo,
Los ojos de Alejandra se entrecieron. ¿Qué está pasando? ¿Quién es esta gente? La pareja joven sonrió educadamente y caminó adentro con el agente de bienes raíces. La puerta de enfrente se cerró detrás de ellos, su puerta ahora. Finalmente hablé. Ya no van a tener que preocuparse por manejar nada para mí. La cara de Alejandra se sonrojó inmediatamente. ¿Qué diablos significa eso? La voz de Miguel se alzó. Mamá, ¿qué está pasando? ¿Por qué hay gente en nuestra casa? Dejé que el silencio se colgara, viendo su pánico florecer lentamente. No es su casa, dije calmadamente. Ya no. Alejandra se lanzó hacia adelante, su voz alzándose a ese tono chillón en el que siempre se deslizaba cuando las cosas no iban por donde ella quería. No puedes hacer esto. Estamos en medio de refinanciar, tenemos contratos. La corté, metiendo la mano en mi bolsa y sacando la carpeta gruesa. Aquí están los únicos contratos que importan. Le entregué la carpeta a Miguel. Las manos le temblaron mientras la abrió hojeando el papeleo. Su cara se descoloró mientras leía cada página. La reversión, los documentos de venta, el reporte del investigador, copias de las transacciones no autorizadas de Alejandra, prueba de todo. Alejandra le arrebató los papeles, revisando frenéticamente el contenido. Su respiración se aceleró. Estaba calculando, buscando agujeros por cualquier cosa que pudiera torcer. Nada de esto va a resistir, espetó. Estábamos manejando cosas para tu beneficio. Te vas a arrepentir de esto cuando te calmes. Solo tratábamos de ayudar. Mantuve mi voz estable. ¿Ayudar? ¿Te refieres a vaciar mis cuentas por mi espalda? ¿Apostar con deuda atada a una casa que ya ni siquiera poseían? ¿Falsificar documentos de poder notarial y esperar que firmara silenciosamente mientras estaban a la mitad del océano? La mandíbula de Alejandra se apretó. Miguel finalmente habló, su voz quebrándose. Mamá, nosotros no quisimos... Alcé la mano. Para. La palabra fue silenciosa, firme, final. No quisieron que los cacharan. Ninguno habló. Por primera vez, lo vi claramente en sus caras. No amor, no arrepentimiento, solo miedo. El tipo de miedo que la gente siente cuando se da cuenta de que la persona que subestimaron había estado viendo, esperando. Dejé que el silencio se estirara entre nosotros. Luego, por primera vez en meses, sonreí, una sonrisa real. Apostaron con mi confianza, dije, y perdieron. La cara de Alejandra se contorsionó en algo feo. Por un momento, se veía como un animal acorralado, todavía listo para atacar, pero dándose cuenta de que la trampa ya se había cerrado. No puedes simplemente quitarnos todo, gritó. Construimos esta vida. No tienes derecho a destruirla por unos malentendidos. Miguel respiraba superficialmente. Sus manos agarraron la carpeta como si fuera a desaparecer si no la sostenía lo suficientemente fuerte. Me quedé quieta, medida. No construyeron esta vida, respondí silenciosamente. La tomaron, pieza por pieza, sonrisa por sonrisa, y pensaron que los iba a dejar. La voz de Alejandra se quebró con desesperación ahora. Tenemos derechos, somos familia. No nos puedes cortar así nomás. Pude sentir el peso de los años detrás de mí, las incontables veces que me quedé callada para mantener la paz, las humillaciones que me tragué para ser la buena madre, la culpa, el dar, el creer, pero no hoy. Metí la mano de vuelta en mi bolsa y saqué la segunda carpeta, más delgada que la primera, pero más pesada de alguna manera. La sostuve entre nosotros. Si quieren perseguir acción legal, dije calmadamente, esto es con lo que se van a enfrentar. Se la entregué a ella. La arrebató como un perro rabioso lanzándose por carne. Adentro estaba el paquete de evidencia completo preparado por el investigador y Vázquez. Copias de cada retiro no autorizado, cada transferencia, cada archivo fraudulento que Emily había hecho bajo mi nombre,
cada documento que había deslizado bajo mi puerta mientras sonreía en mi cara. Fraude, abuso financiero de ancianos, coerción, falsificación. Alejandra hojeó las páginas más rápido ahora, su respiración acelerándose, el color drenándose de sus mejillas, mientras la realidad empezó a cerrarse a su alrededor. Hablé más suave esta vez, pero con aún más peso. Si hasta intentan llevarme a corte, Alejandra, este archivo se vuelve registro público. Cada transacción, cada documento falsificado, cada intento de robar a tu propia suegra. Dejé que las palabras se hundieran como un ancla. Miguel susurró casi inaudiblemente: Alejandra, ¿qué hiciste? Ella volteó su cabeza hacia él, su voz quebrándose. No te atrevas a echarme la culpa, Miguel. Estabas bien con eso cuando el dinero estaba entrando. Pero Miguel nomás se quedó ahí parado, ojos anchos, hombros cayéndose bajo el peso de todo desmoronándose enfrente de él. Los miré a ambos cuidadosamente. El matrimonio que una vez había parecido tan unido en su crueldad silenciosa se estaba quebrando rápido. Respiré profundo y dije mis palabras finales. Yo era tu madre, Miguel. Me convertiste en tu objetivo. Su labio tembló, su cabeza se bajó. Por un segundo breve, vi al niño que solía ser, el niño que una vez me pidió que arreglara su carrito de juguete, que una vez corrió a mí con rodillas raspadas, pero ese niño se había ido hace mucho y ya había terminado de llorarlo. Esto no es venganza, continué, mi voz más suave ahora. Es protección. Por primera vez en años, finalmente, me estoy protegiendo. Alejandra tiró la carpeta al pavimento mirándome fijamente. Crees que ganaste, pero vas a terminar sola. Sonreí otra vez, calmada, estable. Sola, dije suavecito, es mejor que ser usada. Luego me di la vuelta y me alejé caminando. Nunca volteé hacia atrás. Manejé a casa lentamente. El motor zumbó suavecito debajo de mí, mientras serpenteé por calles silenciosas, sintiendo cada respiración estabilizarse. El sol se había puesto bajo para cuando me estacioné en mi modesto edificio de apartamentos. No grandioso, no llamativo, pero mío, completamente mío. Para cuando cerré la puerta detrás de mí, me imaginé la escena todavía desarrollándose de vuelta en esa casa, mi casa, ahora la casa de alguien más. Los mudancistas, la nueva pareja instalándose felizmente en el lugar que Miguel y Alejandra una vez creyeron que era intocable. Y ellos, parados afuera en esa entrada, rodeados por los restos de sus planes, sus esquemas expuestos, sus ilusiones hechas pedazos. El teléfono vibró una vez en la cubierta. Un mensaje de WhatsApp. Era de Miguel. Mamá, por favor, ¿podemos platicar? Esto no es lo que quería, por favor. Miré las palabras frías, vacías. Ni siquiera me había llamado mamá en persona por meses, pero ahora, despojado de todo, de repente recordaba quién era yo para él. No respondí. Un segundo mensaje siguió en minutos. Lo siento, Alejandra se dejó llevar. Ella me presionó. ¿Sabes cómo es? Nunca quise lastimarte. Casi podía escuchar su voz en esas palabras. Desesperada, alcanzando, luchando por reescribir la historia ahora que no quedaba nada que robar. Mi pulgar se quedó suspendido sobre la pantalla, pero no escribí nada de vuelta porque finalmente había aprendido. Solo me extrañas ahora que dije que no. Puse el teléfono boca abajo en la mesa y caminé hacia la ventana. La brisa de la tarde llevaba el sonido débil de niños jugando en algún lugar más abajo de la calle. Risa simple, honesta. Detrás de mí, el apartamento estaba silencioso, seguro, vacío de la mejor manera. Sin manipulación, sin agendas, solo paz. Pensaron que no podía vivir sin ellos, pero la verdad era, me había estado asfixiando debajo de ellos por años. Cada sacrificio que hice por Miguel, cada peso, cada hora de mi vida derramada en esa casa, ese matrimonio, esa familia, se había convertido en un arma que usaron contra mí. Y sin embargo, parada aquí ahora, despojada de todo a lo que una vez me aferré, nunca me había sentido más ligera.
que rabiaran, que lucharan, que culparan. Ya no tenía nada que darles, y eso me hacía la mujer más libre viva. Susurré en el cuarto vacío como una oración silenciosa solo para mí. Callado no significa débil, y finalmente me lo creí.